En este tutorial les quiero mostrar dos ideas para reutilizar estas cajas de plástico de frutas y verduras. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para la primera idea vamos a reutilizar una caja de plástico y la estructura de una mochila de cuando mi hija era pequeña, de las típicas mochilas con rueditas. La mochila estaba rota, pero la estructura está perfecta. También necesitamos unas bridas o ataduras para cables. Este tipo de cintas o piezas de plástico se conoce también con otros nombres. A lo mejor en tu país se llama de una forma diferente. Así se llama en inglés. Esta idea es de lo más sencilla. Mira, simplemente vamos a poner la caja de plástico encima de la estructura y con las bridas las vamos a amarrar a estas partes de los tubos para amarrar la cesta a la base de rueditas. Para que quede bien sujeta te recomiendo que pongas dos a cada lado, arriba y abajo. De esta forma vamos a tener un carrito o una cesta para, por ejemplo, ir a hacer las compras y no tener que venir cargada con las bolsas del supermercado. O también para cargar materiales o lo que se te ocurra. Para hacer esta cesta más alta podemos colocar otra cesta quitándole el fondo. La ponemos justo encima, la sujetamos bien con bridas, tanto a la caja de abajo como a los tubos de la base metálica. Así la parte de la cesta será mucho más alta. Depende de para qué lo quieras utilizar. Yo lo dejaré así. Es perfecto para poner las compras. De esta manera puedo poner los alimentos que son más pesados en el carro, así no los tengo que cargar. Y además evitamos estar usando bolsas de plástico. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta idea? Fácil, rápida y súper útil. Escríbeme en un comentario si te animarías a hacerlo. Para la segunda idea voy a reutilizar dos cajas de plástico. Deben ser iguales para que encaje la de arriba con la de abajo perfectamente. A la caja de arriba le vamos a quitar toda la parte de abajo, lo que es el suelo de la caja, pero por dentro. Mira cómo lo hago. Para cortarlo podemos utilizar, por ejemplo, un cúter, pero para las tiras que son un poquito más gruesas puedes utilizar una sierra, una cegueta, un serrucho, o si quieres también puedes utilizar un cuchillo, lo que tengas a mano y lo que sea más fácil para ti. Con el cuchillo lo único es que me parece quizás un poquito más peligroso. Así que debemos tener mucho cuidado cuando estemos cortando esta parte. Esta pieza la guardaré para futuras ideas. Vamos a darle la vuelta a las cajas para dejar la que está sin la parte de abajo encima de la otra. De esta manera vamos a hacer una cesta mucho más alta. Amarramos las cajas con las bridas. Te recomiendo que pongas una o dos de cada lado. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog crearreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. Listo, de esta forma ya tenemos una cesta más alta. ¿Para qué crees que puede servir este tipo de cestas? Escríbeme en un comentario qué idea se te ocurre que podemos hacer con ellas. Yo le voy a dar una función muy útil. Con el trozo de una tela que me sobró de una cortina, voy a hacer una bolsa o un saco del tamaño del interior de la caja, pero un poquito más alta. La idea es que sobre suficiente tela como para que vaya por la parte de afuera. Para hacer el saco yo voy a utilizar la máquina de coser. Pero si no tienes máquina lo puedes coser a mano o pegar la tela. O si tienes alguna bolsa que quepa justo en el tamaño de la caja, perfecto. Cosemos por el lado de la tela, uniendo las dos piezas y por la parte de abajo. Así le daremos forma de bolsa o saco. Y por todo el borde le voy a dar la puntada de zigzag.
Para rematarlo mejor, evitar que se deshilache y darle un mejor acabado. Luego, en las dos esquinas de abajo, las voy a abrir de esta manera, haciendo que coincida la costura lateral con la costura de abajo. Nos debe quedar como una especie de triángulo y le vamos a pasar la máquina en este sentido, más o menos del ancho de uno de los lados de la caja. Voy a usar esta cinta amarilla para meterla justo por el doblez de la parte superior, digamos, del saco, para que sirva como cuerda. Un truco para que sea muy fácil de meter la cinta así por dentro es utilizar un alfiler de estos que son imperdibles. Bueno, así lo conozco yo, no sé si en tu país se llama de otra forma. Con la ayuda del imperdible es más fácil ir pasando la cinta por dentro de esa parte del doblez de la costura. Lo pasamos por toda la bolsa hasta sacarlo por el otro extremo. Si quieres, en vez de una cinta, también puedes utilizar una cuerda o cordón. Esto servirá para fruncir el saco. Veamos cómo queda en nuestra cesta. Metemos el saco de manera que la parte de arriba la podamos sacar por fuera. Yo hice el saco lo suficientemente alto para que cubra pues casi toda la caja. Y a las cintas les voy a hacer un lazo. Si prefieres el saco lo puedes hacer un poquito más largo para que te cubra la caja totalmente hasta abajo, o hacerla un poquito más corta. ¿Para qué crees que puede servir esta cesta? Una idea puede ser como cesta para la ropa sucia. También la puedes hacer para guardar juguetes, las mantas de invierno o lo que quieras. Lo bueno de hacerlo para la ropa sucia es que el saco lo puedes sacar y llevarte la ropa así, en el saco. O simplemente cargar la cesta completa. Bueno amigos, espero que les haya gustado estas dos ideas y sobre todo que les sirva de ayuda. Coméntame cuál de las dos ideas te ha gustado más o si le harías algo distinto. Lo bueno de estas cajas es que las podemos pintar o las podemos forrar. Dos ideas fáciles, rápidas y útiles. Y recuerda que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas en un comentario qué te ha parecido esta idea o cualquier otra cosa que me quieras escribir. Comparte este video con tus amigos por las redes sociales. No te olvides de visitar mi blog crearreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas otras ideas más de reciclaje creativo. Suscríbete a mi canal de YouTube y no te olvides, activa la campana de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!